porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mucha gente dice, sí, amén, yo soy hija de Dios. Primero tienes que tener la simiente y tienes que haber crecido, nacido de nuevo. Y acá hay una clave, porque todos los que son guiados por el Espíritu son, ¿qué? Hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud, y yo voy a renunciar al esclavo. Hay que sacarlo todo el día, la esclava. Sino el espíritu, y me gusta una versión que encontré, porque la palabra adopción no es la correcta. Porque nosotros no fuimos adoptados, nosotros fuimos hechos hijos a través de la simiente de Jesús. Amén. Y por eso hay una versión que dice, sino que hemos recibido el espíritu que nos hace hijos de Dios. ¿Cuál es ese espíritu? El espíritu de Cristo. Perdimos ser hijos de Dios desde Adán y Eva, y cuando recibimos a Jesús genuinamente y nos arrepentimos, ahí entra el espíritu que me hace hijo de Dios, porque se activa mi espíritu, que estaba muerto. Pero recuerden que no es solamente hacer una oración o ir a una iglesia, sino tengo que nacer de nuevo, crecer, porque el niño no hereda, y el que está al lado del niño no hereda, y el esclavo tampoco. Entonces es muy importante lo que dice acá. Dice, por lo cual clamamos, Abba Padre, papito, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Mucha gente como yo, antes de conocer a Cristo, pensaba que yo era hija de Dios, y yo no era hija de Dios. Él quería que yo fuera su hija, claro. Todos estamos llamados a ser hijos de Dios, hasta el hombre y la mujer con más pecado e iniquidad. Todos estamos llamados. Pero los hijos son los que recibimos a Cristo en el Espíritu y crecemos. Amén. Y acá por eso dice que nosotros, el Espíritu da testimonio. O sea, porque yo puedo decir yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, pero el Espíritu es el que va a dar testimonio de que eres hijo de Dios. Amén. Entonces es importante. Y dice, Él da testimonio en mi espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos. Vamos a declarar, si soy hijo, heredo. Si soy sobrino, no. Dile al que está al lado, los sobrinos no heredan con Dios. No heredan. En otros campos sí. Y hay sobrinos maravillosos por allí. Pero Dios no tiene sobrinos. Dios quiere hijos. Amén. Bueno, muy bien. No es que los sobrinos sean malos, ¿no? Sino que el Señor no tiene sobrinos. Y dice acá, son herederos de Dios y coherederos de Cristo. Y acá es importante, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Ya la captaron, familia? Somos herederos si es que ¿qué? Pasamos la cruz, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, ser hijo de Dios también requiere pasar la cruz, pasar batallas, como lo vamos a ver. Y dice, si es que padecemos juntamente con Él, no es padecer por padecer, sino con Él, para que seamos juntamente con Él, ¿qué? Glorificados. Pues tengo por cierto, esta palabra va para muchos en el nombre de Jesús, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, decláralo, vamos. Toma la palabra con fe, con tus manos, con tu boca. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Dale un aplauso al Señor por esa promesa. Aleluya. Porque el anhelo ardiente de Perú, de Colombia, de la creación, es el aguardar, esperar la manifestación del Espíritu Santo, de los hijos de Dios, del Espíritu Santo a través de los hijos, amén. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Demos un aplauso al Señor, porque los hijos de Dios traen libertad aún a sus naciones. Bueno, y vemos un testimonio que nos va de alguna manera a enseñar, a instruir,
¿Qué diferencia hay entre un hijo de Dios y uno que no se dejó formar como hijos? Todos estamos llamados a ser hijos. No hay ningún ser humano en la tierra que Jesús no haya pagado el precio para que sea hijo, por malo que sea. En Colombia hay un dicho que dice, no tiene perdón de Dios. Eso es un dicho más dicho, ¿acá también? Bueno, les quiero decir que todo ser humano, Jesús pagó para que sea hijo de Dios. El más malvado, obviamente si se arrepiente genuinamente. Entonces, definitivamente nosotros todos estamos llamados a ser hijos de Dios, pero hay unos que no se dejan formar, porque el hijo se deja formar. El hijo de Dios se deja formar, tiene la simiente, pero la simiente se puede ahogar si no se deja formar como hijo. Por eso esa es la palabra, que la simiente puede ahogarse, que muchos apostataron, que muchos fueron borrados del libro de la vida. Y esto no es un juego, familia, esto es algo que tenemos que, la salvación, cuidar con temor y temblor, porque hay una eternidad. Y yo no puedo pretender vivir una vida como se me dé la gana y después querer que el Señor me lleve al cielo. Así no es. Yo puedo, seguramente nadie va al cielo por bueno, pero sí va porque se arrepienta y siga a Cristo. ¿Amén? Entonces vemos cómo el Señor estaba buscando hijos, y por eso buscó, después de la caída, que fue muy difícil para Dios. Imagínense, los padres saben cómo es perder un hijo, cómo perder esa familia. Dios es un Dios de familia. Nuestro Padre es un Dios de hijos, de familia, y le gusta la familia. Por eso le gusta que nos congreguemos, no que estemos cada uno por allá, el cuerpo, la mano por allá, el hígado por allá. Él le gusta una familia como un cuerpo, y le gusta vernos juntos en armonía. Y cuando Adán y Eva decidieron no ser hijos, porque ellos decidieron no ser hijos, vivir independiente, porque ser hijos, yo no puedo decir que soy hija y hago lo que se me dé la gana, porque eso no es así en lo espiritual. No soy hijo, dice la palabra, no son hijos. El que practica el pecado no ha nacido. Si lo practica y no está conforme con su carne. Tenemos batallas, pero tenemos que tener claro eso. ¿Nos queda claro, familia? Entonces necesitamos saber que somos hijos, y como hijos el Señor estaba buscando a alguien que quisiera ser hijo, y encontró a Abraham y a Sara. Los encontró, tenían idolatría, tenían pecados como ustedes y yo, pero encontró a alguien que tenía el corazón y la fe para dejarse formar. Y ustedes saben que el Señor los sacó, recuerden, los sacó de Ur, de un lugar de idolatría. Todos nacimos en naciones que no han sido fáciles, no hay ningún ser humano, porque todos hemos pecado. Pero si estás acá y si estás viendo, es porque tú estás llamado a ser ese hijo. Y el Señor lo llamó y lo bendijo, y le dijo: Abraham, vas a ir a la tierra prometida. La tierra prometida es Él. La tierra prometida es que pasemos los procesos. Y recuerden que salió con el padre, o sea, algunos se acuerdan, salió con el padre y con su sobrino. El padre partió, hay momentos que nuestros padres pueden partir, como es en mi caso, pero gloria a Dios que están en el cielo, y yo soy la más feliz de tenerlos allá. Y si tus padres partieron, muy difíciles, pero hay un gozo en ellos precioso. Pero también estaba el sobrino. Imagínense que ellos no tenían hijos, entonces lo apegados que estarían a su sobrino, a Lot. Y yo creo que lo querían como un hijo, obviamente, porque cuando uno tiene hijos, y no pregúntenlo a nosotros, uno tiene mucho amor para dar, porque obviamente todos tenemos el llamado a ser padres, todos, en alguna manera. Y claro, Abraham tenía a Lot, era su consuelo, era así como le dicen acá, bueno, era casi su vida, porque imagínense con esa carencia. Pero Lot, ¿qué pasó? Lot no se quiso formar como hijo, y como vimos el domingo pasado, empezó Lot a ser bendecido por Abraham, pero empezó a él a tener sus propias ovejas y sus propios ¿qué? Pastores. O sea, él quería ser independiente, él no quería ser hijo, y se perdió de lo más hermoso que tiene un ser humano. Él quería la bendición concreta, él quería el plato de lentejas. Y también Esaú lo quiso, ¿se acuerdan? Y a veces cuando perdemos lo concreto, cuando
Queremos lo concreto, perdemos lo espiritual. Porque ser hijo de Dios es que a ti y a mí nos importe más lo espiritual, que es lo primero. ¿Amén, iglesia? Lo espiritual es lo primero. Abraham solamente tenía promesas y esas promesas se manifestaron en la realidad. ¿Amén? Pero Lot, ¿qué quería? La bendición. Lot quería lo concreto, porque él no valoró lo espiritual. Y cuando no valoramos lo espiritual no somos hijos o perdemos ese ADN. Porque lo más importante en tu vida y en la mía, en lo de tus hijos, en tus generaciones es lo espiritual. Porque lo espiritual tiene todo. Pero cuando estamos como Lot, que solamente queremos lo concreto, la bendición, vamos a dejarnos pastorear por pastores que no son de Dios. Y no está hablando de seres humanos, dice la palabra de Dios que el que codicia la riqueza se deja pastorear por el Seol. Y Lot, en lugar de tomar la paternidad, imagínense la oportunidad de Lot, de tomar la paternidad de Abraham, del ejemplo, del testimonio, hubiera heredado también. Pero él no, él quería lo concreto. Por eso hay que tener cuidado, familia, cuando uno está muy afanado por lo concreto. Y claro que tenemos necesidades, pero si como Abraham, nuestra necesidad más grande no es el hijo, porque recuerden que Abraham, ¿qué quería? Su hijo, y tuvo que aprender y morir a eso. Hay un tiempo de morir a la promesa. Y saben que Abraham fue su amigo porque a pesar de que no tuvo hijo, fue amigo de Dios. Y hoy me impactaba escuchando es como Abraham, cuando vienen los ángeles, que ya él estaba bien viejito, ya dijo acá no viene nada, ni viene nadie, yo ya no voy a tener hijos. Él los atendió con prontitud, los atendió con alegría y gozo. O sea, él no estaba con Dios por lo que le diera Dios. Él aprendió a ser hijo y amigo del Señor y a ir a por las promesas del Señor, que era que le diera hijos de la promesa. Un aplauso al Señor. Aleluya, Señor. Y yo creo que en este tiempo el Señor está buscando esos hijos. Porque mire, toda la gente quiere las cosas y eso se llama idolatría. Dame, 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 dame y te sigo. ¿Y quién no va a seguir a un Dios que le da a uno salvación, salud, prosperidad? Y claro que Él nos da, pero nos da con un proceso y un camino. Y pasó con Abraham. Abraham aprendió a ser hijo en obediencia. ¿Se acuerdan que dice la palabra de Dios? Que Jesús tuvo que aprender a obedecer. Jesús. Y por eso era hijo y por eso tenía autoridad. Y obedeció tanto que fue a la cruz. Y por eso el Señor le pudo heredar. Porque le pudo dar esa confianza de darle obviamente al Señor toda la tierra y su plenitud. Y Abraham, el Señor lo pasó por procesos de ser hijo. Abraham tuvo que aprender a ser hijo de Dios, caminar con el Padre. Yo me imagino esas noches tan preciosas con las estrellas, caminaba con Él, hablaba con Él, como tú y yo lo podemos hacer. Y claro que Abraham cometió errores, ¿se acuerdan? Lo hemos hablado muchas veces. Y claro que Abraham tenía pecado, y claro que Abraham y Sara tenían muchas cosas, pero él siempre quiso caminar con Jesús, caminar con el Padre y ser hijo. Y pasó cosas fuertes hasta llegar a ser ese hijo y ese amigo del Padre. Y es por eso que vemos acá como Lot, él quería la bendición, quería la comodidad. Y a veces nos puede pasar eso, quiero el camino cómodo. Y en el momento que el Señor le dice a Abraham, y a pesar de que le dolía, tienes que apartarte de Lot. Eso duele, apartarse uno de las personas que ama, y sobre todo cuando uno tiene una carencia, cuando una mujer de pronto le toca apartarse de un chico que no es la voluntad de Dios y lo sabe, eso duele, al hombre también. Duele apartarse de cosas, porque obviamente hay una necesidad, pero en Abraham estaba más el espíritu que sus sentimientos. Y a pesar de que amaba a Lot con todo su corazón, tuvo que decirle: Lot, tienes que escoger a dónde te vas. Y hay momentos que el Señor nos dice: escoge un camino de bendición o este camino.
Y ojalá que para escoger escojamos como hijos, primogénitos, que escogió lo espiritual. Mire, Abraham le dice a Lot, bueno, tú decides. Y Lot, acá atrás tengo una imagen, Lot escogió supuestamente lo más bonito, escogió el lugar más hermoso. Abraham escogió lo más difícil, porque era un camino de piedras, feíto, no venía nada bueno, porque el otro, como era por vista, escogió mal, porque escogió a su manera y no con discernimiento. En cambio, Abraham tomó la posición que el Señor quería que tomara. Y mientras Lot, ¿sabe dónde terminó? En Sodoma y Gomorra. Siempre que tomamos decisiones por nuestros sentidos naturales, sin dirección de Dios, vamos a terminar en territorios peligrosos del mundo. Y ahí pasó cosas horribles él, y pasó cosas horribles su familia, y todas las generaciones tuvieron maldición. En cambio, Abraham escogió lo feíto. ¿Pero sabe por qué? Porque él tenía la promesa. Y él sabía que eso espiritual, el Señor le había dicho, te bendeciré. Y esa promesa para él fue más valiosa que lo que veían sus ojos. Y yo no sé si ustedes y yo valoramos las promesas de Dios. De pronto tú dices, yo no tengo dinero y te dejas afligir y la aflicción trae malas decisiones. O tú eres el que tienes la promesa de Dios y haces lo que Dios dice, porque para que esa promesa se dé, tienes que hacer lo que Dios dice. Y es increíble ver cómo definitivamente Lot termina en un lugar de perversión, en un lugar mal, porque Lot no tomó el camino de la cruz. Y familia, uno como hijo de Dios tendrá que tomar ese camino. Me decía el Señor la diferencia entre Lot e Isaac. Mira Isaac, Lot que cogió lo ancho, lo espacioso, lo que no esfuerzo. Alguien hace poquito me decía, es que tengo paz. Le dije, pues claro que tienes paz. ¿Cómo no vas a tener paz si no estás batallando? Yo a veces no tengo paz. Hay gente que dice, ay no, yo tengo una paz con esta relación. ¿Cómo no va a tener paz si está ahí cuchiqueando ahí? Y en cambio la necesidad está ahí. A veces la paz no es una indicación de que estás haciendo la voluntad de Dios. Porque a veces la paz, cuchiqueando dicen en Colombia como consintiendo. Sí, hay gente que tiene paz adulterando, hay gente que tiene paz consumiendo droga. Pregúntenles. Y cuando está en abstinencia tiene angustia. Hay gente que tiene paz teniendo relaciones sexuales, teniendo su noviecito. Ay, qué lindo, qué paz, qué paisaje, qué amor. ¡Qué rico! Ese es el camino más fácil, el camino más difícil, pero el mejor es el que te toca abstenerte del cuchichí, que la ñaña, que ñeñe. ¿Ah? Cásate, pero cásate bien. Pero a veces Dios te va a enseñar a ser soltero un tiempo. Lo más fácil es tener relaciones sexuales por fuera del matrimonio. Las emociones, que qué rico. Entonces, las emociones son engañosas, el corazón es aún una paz entre comillas. A veces hay guerra y en la guerra a veces no hay paz. Hay una parte que dice la palabra no vine a traer paz. En algunos momentos no hay paz, ni con tu carne, ni con los demás. Pero ¿saben qué? Abraham y Isaac, que es el hijo de la promesa, escogieron el camino más difícil, escogieron el lugar más pedregoso, la cruz, pero después vieron la victoria y la bendición por generaciones. Y el Señor me decía ese día que el pastor predicó a la madrugada, me decía la diferencia entre Abraham, y me quebrantó, entre Lot, que era sobrino, y no tengo nada contra los sobrinos, estoy hablando del tema simbólico, y Isaac, que era el hijo de la promesa, es que Lot no estaba con el papá, no estaba con Abraham, no estaba con las batallas de él, quería la bendición. Y como el pastor lo decía, cuando uno está en una casa, a mí algo que me molesta, y creo que se lo dije a Nico el día que me preguntó, es que la gente no batalle junta con nosotros.
Eso sí me duele. Y que digan que pertenecen a una casa, pero están ahí cómodos. Es que la lucha es la lucha. Ya no estoy haciendo ya amor, ya estoy. No, uno pertenece a un cuerpo de Cristo y uno va a tener batallas. Eso no es mascando chicle, tranquilos y de paseo. Claro que ve de paseo, pero tienes que batallar. Y me impactó Efesios como dice que el cuerpo bien concertado con las coyunturas. Y ya les he contado cómo el Señor dice que las coyunturas son oro y plata, o sea, pasado por el fuego. Entonces, Abraham y Isaac sí batallaron juntos por las promesas de Dios, porque saben que las promesas de Dios para ellos era para bendecir al padre también. Porque ¿qué quería el padre? Muchos hijos. Y por eso Abraham y Sara tuvieron que pasar muchas cosas difíciles. Tienen ese hijo, tienen a ese Isaac, el hijo de la promesa. Dile que está al lado, el hijo de la promesa se da en el espíritu. Y ese cuesta, porque el de la carne es más fácil. La carnecita es fácil. La carne es fácil. Ese se te va a presentar. En cambio, tuvieron que pasar un proceso y tuvieron a Isaac. Pero ¿saben la diferencia entre Isaac y Lot? ¿Por qué el Señor le tuvo que decir a Abraham, sal de Lot? Porque la diferencia de Isaac fue que Isaac, porque el padre cumpliera la voluntad de Dios, cargó la madera donde él tenía que ser sacrificado. Amén, iglesia. Cargó la cruz. Y él era muchacho, le hubiera podido decir, no, papá, ¿cómo así que me vas a sacrificar? Y saben, los hijos pasan los procesos con el padre. Si tú eres hijo, tienes que pasar el proceso con el padre. Tienes que pasar el proceso en esta casa. Y a veces no es cómodo, servir no es cómodo, por eso yo les animo a que vengan a servir. Y yo no sé por qué ahora está el tema de que no, yo me quedo en casa y en un clip sirvo, en un clip. No, ahora ya no. Y esta semana que le dije a Teresita y a Sori que oraran por este tema, porque yo siento que hay gente que ya no quiere como congregarse. Y muchos ya no están, ya no se conectan inclusive. Bueno, menos mal que los más sí. Y me duele porque eran hijos, pero se fueron alejando, alejando, alejando. Y por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Y saben qué dijo el Señor? Que no tenían hambre y sed por las cosas de Dios. Y que no tenían pertenencia, no quieren pertenecer. Quieren, ay, yo veo a todos los predicadores y además escojo. ¿Qué casa es mejor? Pero si Dios te llamó a una casa espiritual, si te llamó acá al Perú, es para que tú luches con tu casa espiritual, la que sea, porque el hijo que pasa el padecimiento va a heredar. Amén, iglesia. Démosle un aplauso al Señor por eso, aleluya. Entonces, quédate en una casa, pasa el proceso. Hay gente que, mire, está pasando los procesos y ¡pum!, se muda a otra y empiezan otra vez. No pasa el proceso que tuvo que pasar Abraham, morir. Abraham tuvo con Sara que, ¿qué, familia? ¿Alguien ha muerto en alguna cosa? Morir es difícil. Yo creo que muchos me entienden que es morir. Morir a la carne, morir a muchas cosas. Pero también lo bueno de morir es resucitar. Y si crees en la muerte, tienes que creer en la resurrección, porque la obra de Cristo es completa. ¡Aleluya! ¡Amén! Por eso los hijos de Dios se prueban en las batallas. Los hijos de Dios se prueban en las batallas. Porque eso es muy fácil. Cuando puse un comentario de alguien que escribió una profeta esta semana, preciso con el tema del pastor, y me ponen amén, soy hijo de Dios. Yo dije, bueno, sí, amén. Pero eso hay que demostrarlo, porque eso es muy fácil decir que soy hijo de Dios. ¿Quién va a decir que es hijo del otro, no? No, pues, pero obviamente que el hijo, dice la palabra, da testimonio, es el espíritu. Y yo le decía al padre ese día, le dije, padre, ayúdame a ser como Isaac, que cargó la madera, la cruz. Y el pastor y a mí nos ha tocado llevar esa cruz, y por algo esta casa es una casa de Abraham y Sara. Y nos ha tocado. Y muchas veces nos tocó tomar la decisión más difícil.
dejar nuestro país, dejar la comodidad en Colombia, dejar el avivamiento. Y diariamente nos toca tomar esa decisión. Pero ¿saben qué vemos? Que Dios tiene una libertad y una bendición, que la bendición es Él. La bendición es Él. Todos llegamos interesados, o la mayoría, llegamos interesados por algo a la vida cristiana. Pero después te vas a enamorar de Él. Que Él es la tierra prometida y Él te da lo demás. Pero a nosotros ya no nos importa eso de más, porque ya el plato de lentejas no, sino te importa lo espiritual. Y si tienes que pasar por aflicción, pero pasa con tu papá, que Él te va a ayudar a pasar, Jesús te va a ayudar a pasar. Esta semana el Señor me decía, muchos hijos míos están como un grano desnudo y te ha tocado sembrarte en dolor, en vergüenza, porque la cruz es un oprobio. El campo ancho es, nadie te va a criticar, nadie te va a decir nada. La cruz, sí hay una dificultad, pero después viene una gloria y vas a ser heredero. Y ser heredero de Dios es lo más maravilloso, porque además esa herencia se la vas a pasar a tus hijos. Esa herencia te la vas a pasar a tu descendencia. Lot, sus hijas terminaron haciendo algo horrible, incesto con su papá. Imagínense, por lo concreto, querían hijos. Hijos, quieren hijos. Imagínense en lo que terminaron. En cambio, Isaac y sus generaciones, aunque pasaron cosas, aunque seguramente Dios los tuvo que disciplinar y formar, heredaron bendición y a través de ellos vino nuestro precioso Salvador. Si estás pasando un momento de batalla, si estás pasando un momento de un territorio así como el que está por las piedras, no sé si está a la derecha o a la izquierda, ustedes lo ven, difícil. A veces, ayúdame Bellita, amor. Y lo estamos pasando a veces en el colegio, y yo decía qué rico el colegio porque ahí estamos todo terreno. Y qué lindo que estos hijos no sean los hijos no, que ellos se formen como verdaderos hijos de Dios. Y yo creo que debe ser el anhelo de todo padre. No va a ser fácil, no es fácil ser hijo de Dios. Te tocará pasar muchos momentos de cruz, de entrega, pero tendrás que confiar en tu papá. Que cuando Él te pida algo es porque tiene algo más grande, mayor, sus pensamientos son más altos y más grandes. Pero hay un tiempo de padecimiento, hay un tiempo de cruz, pero como dice esta preciosa palabra, que si padecemos con Él juntamente, no padecer por el pecado. Algún día yo estaba padeciendo por pecar y me acuerdo que el Señor utilizó a alguien en la iglesia donde asistía, un versículo que dice que padecer por pecar, porque a veces padecemos por pecar, que mejor padezcamos por seguirlo a Él, porque cuando tú lo sigues a Él, después vendrá una gloria, y esa gloria va a tocar a muchos. Por eso dice que la misma creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Puedes estar pasando un momento oscuro, puedes decir, ay, yo soy la única soltera, o yo estoy pasando un momento económico, no sé, una enfermedad, perdí mis padres, no sé qué estás pasando, pero entrega eso, entrégaselo a Jesús, porque ese sacrificio, como Isaac cuando sacrificó aún esa área de tener un hijo, el Señor se lo había dado. Y hay veces que te va a tocar entregar, obviamente ya no hay sacrificios físicos, porque ese solamente lo hizo Cristo, pero sí sacrificios de entrega, como cuando a mí me tocó entregar a mi papá en cuidados intensivos y venirme a servir acá. Como a muchos les ha tocado entregar algo que aman, de pronto alguien perdió el ser querido, y entregar ahí en ese sacrificio el dolor, o muchas cosas que solamente Dios sabe que estás pasando. Y ¿saben qué nos decía el Señor esta mañana? Que aún de cosas feas que el enemigo ha hecho, si lo llevas a ese altar y lo sacrificas para los procesos y las promesas de Dios, ahí va a haber una bendición grande para tu vida.
para tu nación y para tu ciudad. Bueno, vamos a ponernos de pie, familia. Vamos a sacar ese Lot que quiere por la herida, por sus necesidades. ¿Sabes que las heridas demandan mucho? Cuando una persona está herida, demanda y demanda y demanda, o sola o en rechazo, pero confía más en las promesas de Dios que en tus heridas, que en tu rechazo, porque Él es más grande que tu rechazo, Él es más grande que tus heridas. Pero si tomas el camino extenso, la puerta ancha, de dejar que las heridas te pastoreen, tu justicia propia, tus anhelos, tus sueños, te van a llamar a decisiones y a caminos que no son de bendición. Pero si por el contrario, para ser hijo de Dios, te toca tomar un camino estrecho y de pronto no muy atractivo, para tu alma, de pronto estás pasando batalla, pero créele a tu papá, créele al que dio lo que más amaba por ti, al que no escatimó a su primogénito, para que tú tomes ese camino y tengas la bendición más grande, que es ser hijo de la promesa. Señor, ayúdanos a valorar lo más grande que tengo. Perdóname si ese Lot que está en mí, esa esclava, ese niño, solamente está pendiente de lo concreto, de mis necesidades, de mis heridas. Señor, y sabemos que tú sabes de qué tenemos necesidad, pero Señor, que esto no me haga tomar decisiones y caminos. Ora en esta noche. Señor, mis heridas. Espíritu Santo, si tengo que sacar a Lot, si tengo que sacar ese espíritu que me ha consolado por años, pero que me impedirá dar a luz lo nuevo, Señor, así me duela, quiero aferrarme no a lo concreto, Señor, quiero aferrarme a tus promesas. Quiero ser ese hijo con el cual puedas contar, Señor, esa hija que a pesar de las batallas y las luchas que tenemos, servimos en tu casa. Pasamos tus batallas, Padre, las batallas espirituales que tú has puesto en esta casa, que tú puedas contar con nosotros, Espíritu Santo, que no te contristemos, que aún en medio de mi debilidad, de mis batallas, como le pasó a Abraham y Sara, Señor, ellos perseveraron y por fe y paciencia alcanzaron las promesas, Señor. Padre, como pastores oramos por los que están en batalla. Por los pastores oramos, Señor, como hijos tuyos en formación. Que tú fortalezcas a esos hijos de la promesa, que ellos sean activados en el llamado que tienen y así les tengan que ir a la cruz, que lo hagan como lo hiciste tú, Jesús, que soportaste ese oprobio, ese momento difícil mirando hacia adelante. Señor, que los ojos sean sanados en nosotros para que podamos ver, Señor, que aunque estemos pasando por un camino difícil, por el desierto, por un camino estrecho, viene bendición, Padre. Y anhelamos como esta casa darte hijos de la promesa. Ayúdanos a darlo, Señor. Gracias te damos. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.